Hoy vas a conocer la historia de la Biblia, desde la creación del mundo hasta los tiempos de Jesús y sus discípulos. Aprenderemos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de una manera fácil de entender. Cuando termines este video, estoy seguro de que sentirás un cariño aún mayor por la palabra de Dios. Pero eso solo sucederá si abres tu corazón a ella. Si la Biblia te parece complicada, no te preocupes. Aquí descubrirás cómo todo tiene sentido y cómo su mensaje puede iluminar tu vida. Todo comenzó antes de que existiera cualquier cosa. Solo existía Dios. Él no fue creado y nunca tuvo un principio, porque Él es eterno, el creador de todo. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra, y en el sexto día hizo al hombre y a la mujer, Adán y Eva, a su propia imagen. Ellos eran perfectos y vivían en paz en el jardín del Edén, teniendo una relación cercana con Dios. Pero un día, desobedecieron a Dios y con eso, el pecado entró en el mundo. Ese error lo cambió todo, afectando la vida de toda la humanidad. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín, por envidia, hizo algo muy triste. Mató a su hermano Abel, y así se convirtió en el primero en cometer ese terrible acto. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, y fue a partir de él que surgió una nueva familia dedicada a seguir a Dios. Con el tiempo, el mundo se llenó de maldad. Dios se entristeció mucho por esto, y decidió darle un nuevo comienzo a la tierra. Pero había un hombre justo, llamado Noé. Dios le pidió a Noé que construyera un arca, porque enviaría un gran diluvio para limpiar el mundo de la maldad. Noé, su familia y varios animales fueron salvados dentro del arca. Después de que pasó el diluvio, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a formar nuevas naciones y a repoblar la tierra. Con esta historia, puedes ver cómo Dios siempre ha estado presente desde el principio, cuidando de todo y dando nuevas oportunidades. Lo que aprendemos en la Biblia nos enseña lecciones valiosas sobre el amor de Dios y la importancia de confiar en Él. Mucho tiempo después, Dios eligió una familia especial para traer al mundo al Mesías, que sería el Salvador prometido. Llamó a un hombre llamado Abraham, que vivía en una ciudad llamada Ur. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su familia y comenzara a viajar, confiando en las promesas de Dios. Abraham obedeció la orden de Dios y comenzó a levantar altares donde quiera que iba, siempre adorando al Señor. Junto con él viajó su sobrino Lot, quien más tarde se convirtió en el ancestro de 2 pueblos, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió algo grandioso. Tendría un hijo, y su familia se convertiría en una nación tan grande que bendeciría todas las demás familias del mundo. A pesar de no tener hijos hasta ese momento, Abraham creyó en la promesa y siguió confiando en Dios. Sin embargo, esperó 11 años, y la promesa aún no se había cumplido. Su esposa Sarai perdió la esperanza y sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar. Así nació Ismael, quien llegaría a ser el padre de muchas naciones, incluyendo el pueblo árabe. Cuando Abraham cumplió 99 años, Dios se le apareció nuevamente y lo llamó fuera de su tienda, pidiéndole que mirara al cielo y contara las estrellas. Dios le dijo que su descendencia sería tan numerosa como esas estrellas, y que por un tiempo sus descendientes serían esclavizados. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de una gran multitud, y Sarai pasó a llamarse Sara. Aunque Abraham ya era muy anciano, con 100 años, y Sara tenía 90, finalmente tuvieron al hijo prometido, al que llamaron Isaac. Isaac, a su vez, se casó con Rebeca, quien no podía tener hijos. Después de 20 años, Dios sanó a Rebeca, y ella dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, quien más tarde recibió el nombre de Israel, se convirtió en el padre del pueblo de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, y uno de ellos, José, fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Allí se convirtió en un líder importante. Debido a una gran hambruna, Jacob y toda su familia, un total de 70 personas, se trasladaron a Egipto y se establecieron en una tierra fértil llamada Gosén. Con el paso de los años, el pueblo de Jacob creció mucho, y después de 400 años, ya había alrededor de 2 millones de israelitas en Egipto. Dios entonces llamó a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlos de regreso a la tierra prometida. Ese viaje debía durar 3 meses, pero debido a la desobediencia y falta de fe del pueblo, vagaron por el desierto durante 40 años.
Durante ese tiempo, Dios los guió y cuidó de ellos, pero muchos no creían que podrían conquistar la tierra prometida, debido a los gigantes que vivían allí. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, confiaron plenamente en Dios. Por eso, fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Después de los 40 años en el desierto, Josué lideró al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Pero aún quedaba mucho trabajo para completar esa misión. Esta historia nos muestra la importancia de confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen difíciles o imposibles. Josué, quien fue el sucesor de Moisés, guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida con la ayuda y el poder de Dios. Bajo su liderazgo, el pueblo experimentó milagros y victorias. Sin embargo, después de la muerte de Josué comenzó un periodo de 330 años, conocido como el tiempo de los jueces. Esta fase estuvo marcada por mucha inestabilidad espiritual, ya que el pueblo de Israel muchas veces se alejaba de Dios y hacía lo que le parecía mejor. Por causa de esto, terminaban siendo oprimidos por enemigos. Aún así, Dios no los abandonó y levantó líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel para rescatar al pueblo y guiarlos de vuelta al camino correcto. Con el tiempo, el pueblo comenzó a desear algo diferente. Querían un rey, como las naciones vecinas, y pidieron eso a Dios. Aunque el Señor deseaba seguir siendo el líder de Israel, permitió que tuvieran un rey. Así Samuel, el último de los jueces, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó por 40 años. Comenzó su reinado con humildad, pero con el tiempo, su orgullo y desobediencia lo alejaron de Dios y su reinado terminó mal. Después de Saúl, David se convirtió en el rey de Israel, gobernando también por 40 años. David fue un líder fuerte y valiente, que hizo de Jerusalén la capital del reino y conquistó muchos territorios. Era un hombre que buscaba a Dios, a pesar de sus graves errores, como el pecado del adulterio. Lo que distinguía a David era su corazón arrepentido. Siempre volvía a Dios en busca de perdón. Por eso, Dios lo perdonó, y de su linaje vendría el Mesías prometido. Después de la muerte de David, su hijo Salomón asumió el trono y también gobernó por 40 años. Salomón pidió sabiduría a Dios para gobernar bien. Y Dios no solo le dio sabiduría, sino también mucha riqueza y paz durante su reinado. Construyó el famoso templo de Jerusalén y se hizo conocido por su justicia. Sin embargo, Salomón se dejó influenciar por sus muchas esposas extranjeras, quienes lo llevaron a adorar a otros dioses. Solo en su vejez se arrepintió y volvió a seguir al verdadero Dios. Estos 120 años de gobierno, 40 años de Saúl, 40 años de David y 40 años de Salomón, se conocen como el período del Reino Unido de Israel. Aunque fue una época de grandes logros, todos estos reyes cometieron errores graves. Saúl se involucró en la hechicería, David cayó en adulterio y Salomón fue llevado a la idolatría. A pesar de ser bendecidos con reyes, el pueblo pagó un precio por esa elección. Después de que Salomón murió, el reino de Israel se dividió. El hijo de Salomón, Roboam, se negó a aliviar los altos impuestos que pagaba el pueblo, lo que provocó una gran revuelta. 10 de las 12 tribus se separaron y formaron el reino del norte, con Jeroboam como rey, y establecieron a Samaria como su capital. Este nuevo reino duró 209 años y tuvo 19 reyes diferentes, pero ninguno de ellos siguió los caminos de Dios. Todos se alejaron de sus leyes y vivieron según sus propias voluntades, lo que trajo muchas consecuencias negativas para el pueblo. Este rey decidió usar la religión como una estrategia política. Tenía miedo de que su pueblo fuera a Jerusalén para adorar en el templo y terminara apoyando a los reyes de Judá. Por eso, Jeroboam mandó construir templos en el reino del norte, en lugares como Betel, Gilgal y Dan. En esos templos, colocó estatuas de becerros de oro e incentivó al pueblo a adorarlos, como si fueran el propio Dios. Ninguno de los 19 reyes que gobernaron el reino del norte siguió a Dios. Todos siguieron el mismo camino de idolatría. En ese periodo, Dios envió profetas valientes para hablar contra los errores de los reyes y de los falsos profetas que hacían todo por dinero. Entre estos profetas estaban Amos, Oseas y Miqueas. Denunciaron la corrupción en los palacios y en las ciudades, hablando contra la injusticia social, la corrupción política y la falsa adoración religiosa. En el tiempo del rey Acab, su esposa Jezabel introdujo la adoración al dios Baal, un ídolo cananeo que era considerado el dios de la prosperidad, y esta adoración se extendió por Israel.
Fue entonces cuando Dios envió al profeta Elías para confrontar a esta falsa deidad y mostrar que solo Dios era el verdadero Señor. Cuando Elías terminó su ministerio, Dios levantó a Eliseo para continuar el trabajo, realizando milagros y predicando al pueblo. A pesar de estas advertencias, el pueblo de Israel no quiso escuchar a Dios. Debido a esta desobediencia, el Señor permitió que el poderoso imperio de Asiria atacara a Israel. Asiria era un imperio cruel, conocido por su brutalidad en los campos de batalla, muchas veces mutilando y destruyendo a los pueblos que conquistaba. El pueblo del Reino del Norte fue llevado como prisionero, y los asirios enviaron diferentes pueblos a vivir en Israel, lo que resultó en una mezcla de culturas y razas. De estos nuevos pueblos surgió un grupo conocido como los samaritanos, que más tarde se convertirían en enemigos del pueblo de Judá. Mientras tanto, en el Reino del Sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, hubo 20 reyes. Algunos de estos reyes siguieron a Dios y gobernaron de manera justa, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. Siempre que un rey fiel a Dios subía al trono, la nación prosperaba en todos los sentidos, espiritualmente, moralmente e incluso económicamente. En el Reino del Sur, la dinastía que gobernaba era descendiente de David, ya que existía la promesa de que el Mesías vendría de ese linaje. Para guiar al pueblo de Judá, Dios levantó a muchos profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Aún así, el pueblo muchas veces se alejaba de Dios y como resultado enfrentó muchas dificultades. Por desobedecer repetidamente, Dios permitió que el ejército de Babilonia los derrotara. El Reino del Sur, también conocido como Judá, duró 345 años. Finalmente Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo cautivo. El exilio duró 70 años, como Dios había profetizado a través de Jeremías. Durante este tiempo de cautiverio, Dios continuó hablando con su pueblo a través de profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel. El pueblo de Judá fue purificado de la idolatría durante el cautiverio, y surgieron las sinagogas como lugares de adoración. Después del tiempo determinado por Dios, el imperio babilónico cayó ante los medos y los persas. Ciro, el nuevo gobernante, a quien Dios había profetizado 200 años antes de su nacimiento, permitió que el pueblo judío regresara a su tierra y reconstruyera sus vidas en Canaán. El pueblo de Israel regresó a su tierra natal en 3 momentos principales. La primera expedición fue liderada por Zorobabel, con la misión de reconstruir el templo. Luego, Esdras lideró otro grupo con el objetivo de enseñar al pueblo las leyes de Dios y restaurar la práctica de la fe. Finalmente, Nehemías condujo el tercer grupo, enfocado en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y en la reorganización política y espiritual del pueblo. Inmediatamente después del retorno, durante la reconstrucción del templo, los judíos enfrentaron grandes desafíos. Los samaritanos, que vivían cerca, se ofrecieron para ayudar, pero en realidad tenían la intención de obstaculizar el proceso. Cuando los judíos rechazaron esa ayuda, los samaritanos comenzaron a amenazarlos y escribieron una carta al rey persa, Artajerjes, acusándolos de planear una rebelión contra el imperio. Como resultado, las obras del templo se paralizaron durante casi 20 años. Durante ese periodo, el pueblo se desanimó y empezó a preocuparse más por sus propias vidas y casas, dejando el templo en ruinas. Fue entonces cuando Dios levantó a los profetas Hageo y Zacarías para exhortar al pueblo a volver su atención a la casa de Dios. El mensaje de estos profetas tuvo un impacto fuerte y rápido. El pueblo se arrepintió y volvió al trabajo, completando la reconstrucción del templo con gran entusiasmo y experimentando un renacimiento espiritual. 100 años después, había surgido una nueva generación. Aunque el pueblo todavía asistía al templo y ofrecía sacrificios, el fervor espiritual había disminuido. En lugar de ofrecer lo mejor a Dios, traían animales enfermos y defectuosos para los sacrificios. Los sacerdotes también se habían corrompido, dejando de enseñar correctamente la palabra de Dios. Las familias estaban en crisis, con muchos matrimonios deshaciéndose, lo que llevó a un aumento en el número de divorcios. Además, el pueblo había relajado el pago de los diezmos y ya no creía que Dios los juzgaría por sus acciones. Aunque seguían yendo al templo, sus corazones estaban lejos de Dios. En este escenario de apatía y decadencia espiritual, Dios envió al profeta Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento,
Y después de su mensaje, hubo un silencio profético que duró 400 años, conocido como el período interbíblico. Durante ese tiempo, se escribieron algunos textos religiosos e históricos llamados apócrifos, que no fueron incluidos en la Biblia. Fue también en este período cuando el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, en la versión conocida como la Septuaginta. Mientras tanto, el escenario político también cambió. El imperio persa fue derrotado por el imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Alejandro conquistó diversas naciones y esparció la cultura y el idioma griego por todo el mundo conocido, lo que más tarde facilitaría la difusión del Evangelio. Tras la muerte prematura de Alejandro, a los 33 años, su vasto imperio se dividió entre 4 de sus generales. Israel pasó a estar bajo el control ora de los egipcios, ora de los sirios, que frecuentemente entraban en conflicto entre sí, manteniendo la región en constante inestabilidad. En la época en que Antíoco Epífanes gobernaba, cometió un acto terrible que enfureció profundamente a los judíos. Sacrificó un cerdo en el altar del templo en Jerusalén. Para los judíos, ese animal era considerado impuro, y sacrificar un cerdo en el lugar más sagrado de su fe fue visto como una enorme ofensa. Este acto de desrespeto dio inicio a la Guerra de los Macabeos, un periodo de resistencia y lucha liderado por Judas Macabeo. Él, junto con sus hermanos y seguidores, enfrentó un largo y sangriento conflicto contra los opresores, pero al final, los judíos lograron reconquistar su libertad y purificar el templo, un evento celebrado hasta hoy en la festividad de Hanukkah. Más tarde, en el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, poniendo a Israel bajo el control del Imperio Romano. Con esto, los romanos comenzaron a nombrar reyes para gobernar la región, y fue en este contexto que Herodes, más conocido como Herodes el Grande, fue puesto en el poder. Herodes era un rey astuto y hábil en la administración, conocido por sus grandes construcciones. Expandió y renovó el templo de Jerusalén, haciéndolo aún más grandioso. Además, construyó el impresionante puerto de Cesarea, que facilitó el comercio internacional y ayudó en la expansión de los viajes misioneros, lo cual, más tarde, fue crucial para la difusión del cristianismo. Herodes también construyó la fortaleza de Masada, un símbolo de resistencia que se haría famoso siglos después, y levantó varios palacios y fortalezas por todo el territorio. Sin embargo, a pesar de sus contribuciones arquitectónicas y de desarrollo, Herodes era conocido por su crueldad y paranoia. Tenía un miedo constante de perder el trono, lo que lo llevó a cometer actos terribles. Herodes se casó 10 veces y tuvo muchos hijos, pero su inseguridad lo hacía ver conspiraciones por todas partes, incluso dentro de su propia familia. Un ejemplo de esto fue cuando se casó con Mariamna, una mujer de una importante familia noble. Temiendo que su nueva esposa y su familia planeasen quitarle el poder, Herodes mandó ejecutar a todos los nobles de la familia de Mariamna, sin ninguna evidencia de traición. ¿Cómo ha impactado la historia de Pablo y los primeros cristianos en tu fe? Comparte en los comentarios cómo el mensaje del Evangelio transformó tu vida. La inseguridad de Herodes no se detuvo ahí. Por sugerencia de su suegra, nombró a su sobrino Arquelao, de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que el joven se estaba volviendo popular entre el pueblo, Herodes, temiendo ser reemplazado, también lo mandó ejecutar. Su suegra, temiendo ser la próxima víctima, huyó a Egipto. Aún así, Herodes envió soldados para perseguirla y asesinarla, en otra muestra de su extrema desconfianza. Estos actos crueles e insensatos llegaron a oídos de César Augusto, el emperador de Roma, quien convocó a Herodes para rendir cuentas. Antes de partir hacia Roma, sin embargo, Herodes ordenó la ejecución de su propia esposa, Mariamna, temiendo que conspirara contra él durante su ausencia. Su paranoia también afectó a sus hijos. Envió a 2 de ellos a estudiar a Roma, pero fue convencido por su hermana Salomé de que podrían regresar más tarde y tomar el trono. Consumido por el miedo a la traición, Herodes ordenó que sus 2 hijos fueran estrangulados, asegurándose así de que nadie lo desafiaría. Cerca del final de su vida, Herodes siguió actuando de manera despiadada. Sabiendo que no era amado por su pueblo, temía que nadie lamentaría su muerte. Por eso, antes de morir, ordenó a su hermana Salomé que, cuando él falleciera, matara a un noble de cada familia importante de Jerusalén.
De esta manera, se aseguraría de que hubiera luto en toda la ciudad durante su funeral, aunque ese lamento no fuera por él. Este fue el mismo Herodes que se alarmó cuando escuchó de los magos del oriente que un niño había nacido en Belén, destinado a ser el nuevo rey de Israel. Temiendo que ese niño amenazara su trono, Herodes se desesperó y ordenó uno de los actos más brutales de su reinado, la masacre de los inocentes. Mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años en la región de Belén, en un intento de eliminar la amenaza representada por Jesús. Este episodio de violencia es recordado como uno de los actos más crueles de Herodes, quien murió poco tiempo después, siendo recordado tanto por sus grandes obras como por su implacable crueldad. Herodes el Grande es una figura histórica marcada por su grandeza como constructor, pero también por su incontrolable paranoia y actos brutales. Su vida fue una mezcla de magnificencia arquitectónica y tragedias familiares, dejando un legado de imponentes edificaciones, pero también de historias de tiranía y temor. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su vasto y poderoso reino fue dividido entre sus 4 hijos, como lo había ordenado el Imperio Romano. Uno de sus hijos, Arquelao, fue nombrado gobernante de Judea, Samaria y Edom. Sin embargo, Arquelao era un líder despiadado y altamente impopular entre los judíos, quienes pronto pidieron la intervención de Roma para removerlo. Al ver el caos y los constantes conflictos en la región, los romanos decidieron gobernar directamente Judea, comenzando a nombrar procuradores o gobernadores romanos para controlar el área. Entre esos gobernadores estaba Poncio Pilato, quien se hizo famoso por su papel en el juicio de Jesús. Bajo este dominio romano, el pueblo de Israel enfrentaba una dura opresión y la pérdida de autonomía, lo que avivaba sus esperanzas de liberación. Esperaban ansiosamente a un Mesías, pero muchos creían que sería un líder político, un guerrero que los liberaría del yugo romano. Este anhelo por un Salvador libertador crecía más que nunca cuando, en la plenitud de los tiempos, Jesús nació en Belén, un pequeño pueblo en Judea. Este acontecimiento fue el cumplimiento de las antiguas profecías bíblicas en las que los judíos confiaban. Dios mismo había enviado a su Hijo al mundo para traer redención, pero de una manera que pocos esperaban. Jesús, el Verbo eterno, se hizo carne y vivió entre los hombres, trayendo gracia y verdad y ofreciendo una salvación mucho mayor que la política, la salvación espiritual y eterna. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el firme control del Imperio Romano, y la brutal persecución de Herodes el Grande obligó a José y María a huir con el niño a Egipto. Permanecieron allí hasta que Herodes murió, y solo entonces regresaron a la tierra prometida, estableciéndose en Nazaret, en Galilea. Allí, Jesús creció en una vida simple, como el hijo de un carpintero, desarrollándose en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. A los 30 años, Jesús inició su ministerio público, un hito que comenzó con su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. Este acto no solo fue simbólico, sino también una forma en que Jesús se identificaba con los pecadores que él vino a salvar. Durante el bautismo sucedió algo extraordinario. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, ungiéndolo con poder para la misión que estaba a punto de comenzar. Inmediatamente después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en ayuno. Durante ese tiempo, el diablo lo tentó 3 veces, intentando desviarlo de su misión divina. Sin embargo, en todas las ocasiones Jesús respondió con autoridad, citando las Escrituras y derrotando al tentador. Este evento tiene un gran simbolismo, donde el primer Adán falló en el paraíso, sucumbiendo a la tentación y trayendo el pecado al mundo. Jesús, el segundo Adán, triunfó en el desierto, preparando el camino para la salvación de toda la humanidad. Después de vencer las tentaciones, Jesús, ahora lleno del poder del Espíritu Santo, regresó a Galilea y comenzó su ministerio de predicación, sanación y liberación. Volvió a su ciudad natal, Nazaret, donde entró en la sinagoga y leyó un pasaje del libro del profeta Isaías. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos». Con esta lectura, Jesús declaró públicamente que Él era el Mesías prometido,
y que su misión sería mucho más profunda que liberar a Israel del dominio romano. Él vino para liberar las almas de la opresión del pecado y de la muerte. Durante los 3 años de su ministerio, Jesús viajó por las regiones de Galilea, Samaria y Judea, predicando en aldeas, ciudades e incluso en grandes centros urbanos. Enseñaba en las sinagogas, en el templo de Jerusalén, en las playas y colinas e incluso en las casas de las personas. Su audiencia era diversa, desde grandes multitudes hasta pequeños grupos de seguidores. Predicaba sobre el reino de Dios, invitando a las personas al arrepentimiento, a la fe y a la transformación de vida. Si este contenido tocó tu corazón, comparte el canal con tus amigos y familiares. Vamos juntos a difundir la palabra de Dios y bendecir más vidas. Jesús también realizaba muchos milagros, confirmando el poder de Dios que estaba con él. Sanaba a los enfermos, hacía que los ciegos recobraran la vista, los paralíticos caminaran e incluso resucitaba a los muertos, demostrando que no había límites para su poder. Alimentó a multitudes con unos pocos panes y peces, multiplicando la comida para miles de personas. Liberaba a quienes estaban poseídos por espíritus malignos, trayéndoles paz y liberación. Su ministerio estaba marcado por la compasión, y donde quiera que iba, las personas eran tocadas, transformadas y renovadas. Uno de los aspectos más notables del ministerio de Jesús fue la elección de 12 hombres para ser sus apóstoles. Estos se convertirían en sus discípulos más cercanos, aprendiendo directamente de él y siendo entrenados para continuar su obra tras su muerte y resurrección. Jesús dedicó mucho tiempo a estos 12 hombres, enseñándoles los misterios del reino de Dios, discipulándolos y preparándolos para ser líderes en la expansión del Evangelio. Así, Jesús no solo proclamaba un mensaje de salvación, sino que también vivía ese mensaje. Demostraba el poder y el amor de Dios con acciones concretas, mostrando que el reino de Dios estaba presente entre ellos. Su ministerio fue un testimonio vivo de que Él era, de hecho, el Mesías, el Salvador prometido, que no solo vino para liberar a Israel de un gobierno opresor, sino para liberar a la humanidad de algo mucho mayor, el pecado y la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, trajo una nueva esperanza al mundo, cumpliendo todas las profecías y revelando el verdadero significado del amor divino. A través de su ministerio, preparó el camino para la obra más grande de todas: su muerte en la cruz y su resurrección, que ofrecería a todos la oportunidad de una nueva vida y reconciliación con Dios. Jesús fue la mayor revelación de Dios al mundo, recibiendo el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No fue solo un gran profeta o maestro, sino el propio Dios que vino al mundo en forma humana. Jesús vino con un propósito muy claro: salvar a todos aquellos que el Padre le había dado. Nació para morir, y su muerte era necesaria para que pudiéramos vivir eternamente. Como afirmó el apóstol Pablo, Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, todo conforme a lo que estaba escrito en las Escrituras. Su muerte no fue un error ni un accidente, y su resurrección no fue una sorpresa. Desde el principio, Jesús sabía que el camino hacia la cruz sería el camino hacia la victoria. A pesar de los múltiples intentos del diablo por detenerlo, Jesús marchó con resolución hacia la cruz, sabiendo que allí cumpliría su destino. Enfrentó la cruz con valentía, como un rey que avanza hacia su corona. En ese momento, Jesús derrotó el poder del pecado y de la muerte, aplastó la cabeza de la serpiente, venciendo los poderes de las tinieblas. En la cruz, Jesús completó su misión de redención, pagando el precio total para liberarnos. La muerte no pudo retenerlo, y al tercer día resucitó gloriosamente, asegurando nuestra justificación ante Dios. Después de su resurrección, Jesús pasó más tiempo con sus discípulos, preparándolos para lo que vendría. Antes de ascender al cielo, les dio una orden: debían permanecer en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Jesús les dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, serían sus testigos, comenzando en Jerusalén y extendiéndose por toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Poco tiempo después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén, llenándolos de poder y valentía. Este evento marcó el nacimiento de la iglesia. De repente, multitudes comenzaron a unirse a la iglesia, mientras los apóstoles predicaban con audacia y realizaban milagros en el nombre de Jesús.
El libro de Hechos, escrito por Lucas, documenta el increíble crecimiento de la iglesia en sus primeros años. Hasta el capítulo 7, la iglesia estaba concentrada en Jerusalén y en la región de Judea. Sin embargo, con el aumento de la persecución, los cristianos se vieron obligados a dispersarse, y dondequiera que iban, llevaban el mensaje del Evangelio con ellos. Felipe, uno de los 7 diáconos, fue uno de los primeros en llevar el Evangelio más allá de Jerusalén. Se dirigió a Samaria, donde predicó con gran poder y señales. El pueblo de Samaria, que históricamente era enemigo de los judíos, escuchó el mensaje de Felipe y vio los milagros que Dios hacía a través de él. Muchos samaritanos aceptaron el mensaje y se regocijaron con las buenas nuevas. Cuando los apóstoles Pedro y Juan llegaron, impusieron las manos sobre los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, uniendo así a los judíos y samaritanos bajo la misma fe en Cristo. Mientras el Evangelio se expandía por Samaria, un evento dramático ocurría en otro lugar: la conversión de Saulo de Tarso. Saulo era un feroz perseguidor de la iglesia, pero en su camino a Damasco tuvo un encuentro directo con Jesús, que transformó completamente su vida. Saulo pasó a ser conocido como Pablo y se convirtió en uno de los mayores misioneros de la historia. La iglesia en Antioquía, en Siria, que estaba compuesta principalmente por gentiles, se convirtió en el punto de partida para las misiones de Pablo y Bernabé. Fueron enviados en su primer viaje misionero, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias en regiones como Galacia, pasando por ciudades como Perge, Derbe, Iconio y Listra. En estas ciudades Pablo no solo predicaba, sino que también entrenaba a líderes locales para guiar las nuevas iglesias. En su segundo viaje misionero, Pablo fue acompañado por Silas. Juntos, se aventuraron hacia las regiones de Macedonia y Acaya, donde fundaron iglesias en ciudades importantes como Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Estas iglesias se convirtieron en centros vibrantes de fe cristiana. Y durante ese periodo, Pablo escribió cartas importantes, como las que hoy conocemos como Gálatas y Tesalonicenses. Estas cartas contenían consejos y ánimo para los primeros cristianos y siguen siendo una parte fundamental del Nuevo Testamento en la actualidad. El tercer viaje misionero de Pablo estuvo marcado por una larga estancia en Éfeso, una gran ciudad de la provincia de Asia Menor, que era el centro de adoración de la diosa Diana, Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfeso era una ciudad influyente, con más de 300,000 habitantes, y la presencia de Pablo allí durante 3 años tuvo un impacto profundo. Predicó, enseñó y estableció una iglesia fuerte, desde donde escribió cartas a otras iglesias, incluidas las 2 cartas a los Corintios. Durante este periodo, el Evangelio se extendió por toda Asia Menor, y se fundaron iglesias en ciudades como Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas e Hierápolis. El ministerio de Pablo, al igual que el de Jesús, fue una demostración clara del poder y la gracia de Dios. Jesús, el Salvador, vino al mundo para liberarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. No solo trajo la salvación, sino que capacitó a sus seguidores para continuar su obra, llevando el Evangelio a todas las naciones. El impacto de su vida, muerte y resurrección transformó el curso de la historia y abrió el camino para que millones de personas en todo el mundo conocieran el amor y la verdad de Dios. La expansión de la iglesia, que comenzó con un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén, creció rápidamente y alcanzó todo el mundo, llevando el mensaje de esperanza y redención a través de Jesucristo. Durante el reinado del emperador Claudio, una terrible hambruna azotó gran parte del mundo conocido. Y como resultado, los judíos fueron expulsados de Roma, un evento registrado en el libro de Hechos 18:2. En medio de estas dificultades, el apóstol Pablo, siempre preocupado por las necesidades de la iglesia, organizó una gran colecta entre las comunidades gentiles para ayudar a los cristianos pobres de Judea, quienes también enfrentaban tiempos difíciles. A pesar de saber que enfrentaría peligros y persecuciones, Pablo decidió llevar personalmente esta ayuda a Jerusalén. Antes de partir, se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso. En su despedida, Pablo habló sobre las dificultades que lo esperaban en cada ciudad por donde pasara. Sabía que lo aguardaban cadenas y tribulaciones, pero declaró que su vida no era más importante que su misión: predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Con un corazón lleno de fe, Pablo siguió adelante, decidido a cumplir su llamado.
Antes de dejar la región, Pablo escribió una de sus cartas más profundas y teológicas, la Carta a los Romanos. En esta epístola, expresó su deseo de visitar Roma para fortalecer la iglesia allí y predicar la palabra de Dios. Su objetivo era continuar hacia España después de su paso por Roma, expandiendo aún más el mensaje del Evangelio. Sin embargo, el destino de Pablo tomó otro rumbo. Cuando llegó a Jerusalén, a pesar de sus buenas intenciones de ayudar a los pobres, Pablo fue arrestado. Acusado por los líderes religiosos judíos de provocar disturbios entre el pueblo, fue trasladado a Cesarea, donde permaneció encarcelado durante 2 años. Durante ese tiempo fue juzgado por los gobernadores romanos Félix y Festo. Aunque Pablo no había cometido ningún crimen, los líderes judíos estaban decididos a condenarlo, y Festo parecía inclinado a entregarlo al Sanedrín, el consejo que planeaba su muerte. Viendo la situación peligrosa en la que se encontraba, Pablo usó el derecho que tenía como ciudadano romano. Apeló para que su caso fuera juzgado directamente en Roma, por el propio emperador. Esto lo puso en camino a Roma, pero no sin desafíos. Durante el viaje, el barco en el que Pablo viajaba enfrentó una terrible tormenta y terminó naufragando. Sin embargo, todos a bordo se salvaron, tal como Dios le había prometido a Pablo. Llegaron a la isla de Malta, donde Pablo fue mordido por una serpiente venenosa mientras encendía una fogata. Milagrosamente, no sufrió ningún daño, lo que impresionó profundamente a los habitantes de la isla. Durante su estancia en Malta, Pablo sanó a muchos enfermos, lo que llevó a los isleños a proveer todo lo necesario para que él y sus compañeros pudieran continuar su viaje. Cuando finalmente llegó a Roma, Pablo fue puesto en arresto domiciliario durante 2 años en una casa alquilada. A pesar de estar prisionero, tenía cierta libertad para recibir visitantes y aún en cautiverio, continuó su labor misionera. Predicaba el Evangelio a todos los que lo visitaban, incluidos los guardias romanos que lo custodiaban. Fue durante este periodo que Pablo escribió algunas de sus cartas más influyentes, como las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas, llenas de enseñanzas sobre la fe, el amor y la perseverancia, continúan inspirando a los cristianos en todo el mundo hasta hoy. Después de 2 años de arresto domiciliario, Pablo fue liberado por un tiempo. Durante este periodo, continuó su trabajo misionero, escribiendo cartas y alentando a las iglesias. Fue en este momento cuando escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito, en las cuales instruía a estos jóvenes líderes sobre cómo cuidar y organizar las iglesias. Sin embargo, la paz no duraría mucho. A partir del año 64 de Cristo, la situación política en Roma cambió drásticamente. Hasta ese momento, las persecuciones contra los cristianos habían sido más de naturaleza religiosa. Pero bajo el mandato del emperador Nerón, se volvieron extremadamente violentas y políticas. Nerón, conocido por su crueldad y deseo de poder, comenzó a ver a los cristianos como una amenaza para su gobierno. Esto llevó al arresto de Pablo por segunda vez. Esta vez, Pablo no fue encarcelado en condiciones relativamente cómodas como antes. Fue colocado en una mazmorra fría, oscura e insalubre, un lugar donde los prisioneros esperaban su ejecución. A pesar de estar en este ambiente terrible, Pablo no perdió su fe. Continuó alentando a los cristianos y escribiendo, sabiendo que su muerte estaba cerca. En julio del año 64 de Cristo, un evento devastador sacudió Roma. Un gran incendio comenzó y rápidamente se extendió por la ciudad. Durante 7 noches y 6 días, las llamas consumieron Roma, destruyendo el 70% de la ciudad. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron completamente devastados por el fuego. Nerón, el emperador, en lugar de unirse al pueblo en el esfuerzo por controlar el incendio, subió a la torre de Mecenas y observó la ciudad en llamas, como si estuviera viendo un espectáculo. Los barrios que escaparon del incendio estaban habitados principalmente por judíos y cristianos. Con la ciudad destruida, Nerón necesitaba encontrar un culpable y decidió acusar a los cristianos. Usándolos como chivos expiatorios, desató una de las mayores persecuciones jamás vistas. Los cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados de maneras brutales. Pablo, ya prisionero en Roma, fue una de las muchas víctimas de esta persecución. Aún así, permaneció firme en su fe hasta el final, sabiendo que había cumplido la misión que Dios le había dado. La vida de Pablo, marcada por naufragios, prisiones y persecuciones, fue un testimonio de fe inquebrantable y dedicación al Evangelio.
Continuó predicando la palabra de Dios hasta sus últimos momentos, y su legado de cartas y ministerios sigue moldeando la fe cristiana hasta el día de hoy. Nerón, el emperador romano, culpó a los cristianos por el gran incendio que destruyó Roma, aunque no eran responsables. Esto desencadenó una terrible persecución contra los seguidores de Jesús. La crueldad fue tan grande que faltaba madera para fabricar cruces, ya que muchos cristianos fueron crucificados. Otros fueron atados a postes, cubiertos con brea y quemados vivos para iluminar los jardines de Nerón por la noche. Fue una masacre brutal. Durante esa época, el apóstol Pablo estaba preso por segunda vez en Roma. Desde su celda, escribió su última carta, la segunda carta a Timoteo. En ella, Pablo hablaba sobre su fe, su martirio inminente y su esperanza de recibir la corona de justicia cuando estuviera con Dios. Alrededor del año 67 de Sextisto, Pablo fue decapitado, terminando su vida terrenal, pero dejando un legado espiritual que influiría en generaciones. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, fue escrito a lo largo de 50 años. Contiene 4 evangelios, 3 de ellos llamados sinópticos porque presentan una visión similar de la vida de Jesús: Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para los judíos, mostrando que Jesús era el Rey prometido, y contiene muchas referencias al Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos está más dirigido a los romanos, presentando a Jesús como el siervo que vino a trabajar y salvar, enfocándose más en las acciones de Jesús que en sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas fue escrito por un médico e historiador gentil, y su enfoque es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, mostrándolo como el hombre perfecto. Lucas da gran importancia a la vida de oración de Jesús y al poder del Espíritu Santo en su ministerio. Finalmente, el Evangelio de Juan, que fue escrito más tarde, tiene un enfoque diferente. Refuta una herejía llamada gnosticismo, que negaba que Jesús fuera realmente Dios. Juan eligió 7 milagros y 7 declaraciones de yo soy de Jesús, para probar que es de hecho divino. Además de los evangelios, tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia de la iglesia primitiva, desde el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés hasta su expansión a Roma. 3 iglesias tuvieron un papel principal en esta expansión: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. El mensaje de Jesús alcanzó 4 provincias importantes del imperio: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene un final, ya que la historia de la iglesia continúa hasta hoy, y todos somos parte de esa misión que comenzó en Pentecostés. En el Nuevo Testamento tenemos las cartas que Pablo escribió a las iglesias en Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, además de sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Hay también una carta especial, la de Hebreos, escrita para los judíos que estaban pensando en abandonar la fe debido a la persecución. Aunque el autor de Hebreos es desconocido, el mensaje es claro: Jesús es superior a todo, y vale la pena permanecer fiel a Él. Además de las cartas de Pablo, tenemos las cartas generales, escritas por otros apóstoles: Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y por último, está el libro de Apocalipsis, una visión llena de esperanza y victoria, escrita por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, alrededor del año 96 de Sostés. Apocalipsis habla sobre la victoria final de Jesús y su iglesia sobre el mal, y trae la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Espero que conocer esta historia haya bendecido tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Él te está esperando, listo para transformar tu futuro y tu historia. Jesús puede quitar tu tristeza, tu soledad y suplir todas tus necesidades. Si deseas hablar con Dios, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Él. Dios escucha cuando lo llamamos. ¿Quieres seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios y ser inspirado diariamente? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido bendecido.